Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que fielmente han caminado conmigo durante el 2024 y les damos las gracias a este 2025. Lo esperamos con esperanza, con fe, con un espíritu abierto, sabiendo que el Dios de Jesús nos sigue impulsando, nos sigue animando. El resucitado, el Espíritu Santo sigue acompañándonos. Gracias, que este 2025 sea lleno de bendiciones. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que no tengo palabras para agradecerles por su fidelidad, por su tiempo que se toman en escuchar estas reflexiones. Así que comenzamos este primer domingo de enero 2025, donde la iglesia nos invita a celebrar la Epifanía, la manifestación del Dios grande que se da a conocer. Contrario al Dios de Israel, ¿verdad? Donde parece que permanecía oculto. Como que a la gente le gusta tener este Dios oculto, lejos, separado de la vida. El Dios nuestro Dios, nuestro niño que toma carne, que se hace frágil, vulnerable, ahora se manifiesta públicamente. Y qué mejor manera que el Evangelio de Mateo, que va a dar a entender que la buena noticia, el Evangelio, ya desde el nacimiento de Jesús iba a ser buen Evangelio, buena noticia, ¿verdad? Así lo decía Lucas a los pastores. Hoy les anuncio una buena noticia. Así que, hermanos y hermanas, qué mejor manera que Mateo para dar a conocer que el amor de Dios no se queda confinado a un país, a una cultura, a una religión, sino que se manifiesta a toda la humanidad, representada en la figura de los magos. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración, darle gracias a Dios por este año que nos permite llegar. Dios, fuente de vida, tú eres luz, y en tu luz nos haces ver nuestra propia luz. Tú has querido dejarte conocer por todas las personas que buscamos caminar contigo. Te damos gracias porque también tú nos acompañas por los muchos caminos de nuestra vida, caminos que a veces están llenos de duda, de miedo, de incertidumbre, pero también tu luz, tu estrella, nos va guiando para descubrirte y contemplarte en medio de lo cotidiano. Te pedimos que este evangelio que tu Hijo nos anuncia por medio de su nacimiento sea buena noticia, especialmente para los que sufren, para los que lloran, para los que se sienten separados o se sienten perdidos, o por aquellas personas que no han experimentado tu amor. Te pedimos que tu luz brille en cada corazón para que nuestra vida camine en esta luz que es verdad, que es justicia, que es amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que el Evangelio está tomado de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá,
porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en un sueño un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otros caminos. Palabra de Dios. Dejamos un momento de silencio para ver y entender cómo esta palabra nos puede seguir dando vida. Se puede adentrar dentro de nuestro corazón y mostrarnos el amor de Dios concretizado en un bebé frágil, sencillo, vulnerable, con la esperanza de que también nosotros que escuchamos esta historia busquemos al Mesías, a nuestro Rey, no de los judíos, no de los sabios de Oriente, sino a nuestro dueño Salvador. Y también seamos capaces de postrarnos, adorarle y reconocerle como nuestro Salvador. Que esperemos que este sea mi deseo para todas las personas que vamos a caminar en esta búsqueda, en este camino discipular durante el 2025, para que nunca se nos pierda el objetivo, para que siempre la estrella nos vaya iluminando, nos vaya guiando hacia el dador de la vida, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, esta es una fiesta de verdad que se ha quedado en el folclore de la gente, en la conciencia de las personas. ¿Quién no recuerda los Reyes Magos, verdad? Ha habido tantas leyendas, tantos mitos basados en este evangelio. Si ustedes escucharon atentamente, nunca dice que sean tres, nunca se menciona la raza, y tampoco se mencionan los medios en que llegan, ¿verdad? Pero en la tradición, especialmente latinoamericana, ya se le ha dado nombres, se les ha puesto que el camello, que el uno viene en el caballo y otro viene en el camello. Bueno, todo eso es parte ya del folclore, pero vamos a ir viendo a ver qué nos está tratando de decir el Evangelio por medio de esta enseñanza. Y lo primero que tenemos que entender es que este Evangelio, que corresponde a la infancia narrativa, a los evangelios de la infancia, fue lo último que se escribió. La comunidad de Mateo probablemente... Este evangelio se escribe alrededor de los 70, pues se estaba preguntando dónde está Dios. ¿Cómo es posible que tantas cosas malas nos pasen? El templo destruido, la gente está sufriendo persecución, el poder romano por medio de la legión está haciendo estragos en la comunidad. Algunos líderes de los seguidores o de los testigos oculares de Jesús están falleciendo y la comunidad entra en una seria
en una fuerte crisis existencial, que se empieza a cuestionar si Dios realmente está presente con ellos. Y por eso el evangelista tiene que asegurarle a la comunidad procedente del judaísmo que verdaderamente Dios está con ellos y que Jesús es el Mesías esperado. El tiempo de la espera ha terminado. En Cristo Jesús, nuevo Moisés, se realizan todas las promesas que Dios había prometido por boca de sus santos profetas. Y por eso Mateo incorpora estas enseñanzas a modo de historias o cuentos piadosos que le sirvan a la comunidad a experimentar que Dios verdaderamente está con ellos. Por eso, para Mateo, Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, al inicio del Evangelio, le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros cuando la comunidad se une en el nombre de Cristo Jesús. Cuando 2 o 3 se reúnan, sepan que yo estoy en medio de ustedes. Y Dios con nosotros al final del Evangelio, donde el Cristo glorificado les da el gran mandamiento: vayan y abran la misión a todas las culturas, a todos los países, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es precisamente el problema de esta comunidad, que tiene el gran reto, la gran problemática: o nos abrimos para ir incluyendo a gente que va creyendo en Jesús, que se van postrando, o les exigimos que acepten todas las leyes de Moisés. Y parece que estas eran las controversias que incluso se ven dentro del Evangelio, ¿verdad? Donde Jesús por allí va a decir que no ha venido solamente más que a la oveja perdida del pueblo de Israel. Sin embargo, una mujer cananea le va a decir: no, Señor, tú tienes que estar abierto a entender a Dios de otra manera. El Dios que tú predicas tiene que ser un Dios para todo el mundo, para la misión universal. Entonces, pero esto históricamente son los rasgos de esta comunidad, que se están preocupando de abrirnos a otras naciones, a otras culturas, para que vengan también y se incorporen a la comunidad de fe, o nos quedamos solamente nosotros observando la ley de Moisés, exigiéndole a la gente que quiere integrarse que cumpla toda la ley de Moisés. Y qué mejor manera de presentar esta historia de los sabios de Oriente dentro de la narración. Entonces, todas las historias que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, que por cierto solamente es Mateo y Lucas quien trabajan esas historias, se escribieron al final. Sabemos que los evangelios primero fueron tradiciones orales que se fueron poniendo después por escrito, y todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, muerte con la cruz, con la predicción de la muerte y con la resurrección, fue lo que se escribió primero. Después se van escribiendo las historias, como es este caso, de los sabios de Oriente, del evangelio de la infancia narrativa. Entonces, este bloque de historias que tiene que ver desde la genealogía, después viene con los sabios de Oriente, la huida a Egipto, en el evangelio de Mateo se escribe posteriormente. Fue de lo último que se escribió. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, casi que es algo lógico, ¿verdad? Porque ningún biblista discute la idea de que todo lo que se escribió primero es lo que tiene que ver con la muerte, con la resurrección de Jesús. ¿Y por qué sabemos que estas historias se escribieron después? Porque entonces en todo el evangelio ya no aparecen los sabios. El autor los utiliza para un motivo teológico.
Y el motivo teológico que quiere dar a entender Mateo es: en Cristo Jesús hay salvación para toda la humanidad. Y en Cristo Jesús toda la humanidad puede venir y hacer camino, postrarse y ofrecerle lo mejor que la persona tiene. Cristo Jesús entonces va a ser el centro de la narración, y no solamente el pueblo judío o los que vienen, los procedentes del pueblo judío, pueden aceptar a Cristo como Mesías, como Salvador, sino también esta propuesta está abierta a la gente pagana, a la gente que no pertenece al pueblo, ahora simbolizado por los sabios de Oriente. Y fíjense cómo inmediatamente Mateo hábilmente une a los sabios de Oriente con la tradición de Oriente. Ahorita vamos a ver de qué parte de Oriente, de Babilonia, Persia, solo Dios sabe. La parte de Oriente con la parte de Occidente representada por Egipto. Cuando Mateo haga ir a la Sagrada Familia a Egipto, y porque el rey Herodes, al sentirse burlado, va a querer matar al niño, el nuevo faraón. Recuerden que esta es una historia que viene del trasfondo judío, y esta es una comunidad que conoce toda su historia de salvación, donde los héroes siempre entran en conflicto con los faraones de la muerte. Aquí ya no es Egipto, aquí ya no es el faraón de Egipto, pero aquí tenemos otro faraón que también es genocida, el faraón Herodes, que quiere aniquilar la vida. Y también tenemos el nacimiento milagroso del nuevo Moisés, de Cristo Jesús, nuevo Moisés, y también la presencia de Dios que va cuidando, así como cuidó la vida del pueblo en Egipto, va a ir cuidando la vida de esta comunidad, de irla cuidando. Entonces Mateo, hábilmente para decir: en Cristo Jesús hay salvación para judíos, para cristianos, para paganos y para toda la gente que haga camino, que busque la luz, que se acerque a la luz, que se postre ante el Salvador, puede experimentar este encuentro personal de salvación. Entonces, para Mateo va a unir hábilmente, como les decía, vamos a suponer Babilonia con Egipto. Cuando Israel era joven, lo amé. Cuando era niño, lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, con esto Mateo está diciendo: hay salvación. Este es el mensaje central. Este es el mensaje que está detrás de estas historias. Y la manera en que lo narran, pues son historias, son cuentos. Pero no por eso quiere decir de que tienen menos importancia. El mensaje de fondo que Mateo le está comunicando a su comunidad es: ábranse, abran la misión a otros pueblos, a otras culturas, abracen otros sabores de entender la vida, de descubrir el Espíritu de Dios que mueve a un pueblo, al otro, a buscar al Rey de los judíos. Es cierto que por medio de los judíos hay salvación, pero para esta comunidad tiene que aprender que esta salvación no puede estar encerrada solamente en ellos. Es necesario que la comunidad se abra. Es necesario que la comunidad aprenda a descubrir a este Dios de una manera universal, de una manera que se brinda para toda la gente. Entonces, por esto es que sabemos que estos capítulos se añadieron por dos motivos. Porque Mateo, una vez compuesto su evangelio, que parece ser como una parte biográfica de Jesús, cayó a la cuenta que le faltaba una parte principal: el nacimiento y la infancia del héroe. En este caso, le faltaba la parte de la vida de Jesús, y de alguna manera se sintió como obligado a complementar la biografía, aunque los evangelios no pretenden ser biografías al estilo que nosotros entendemos ahora, este género literario. Sí
ayuda mucho a la comunidad para decir de dónde viene nuestro héroe. Y si esta comunidad viene del trasfondo judío y está familiarizada con la historia de salvación del Dios que escuchó el clamor del pueblo oprimido por el faraón en Egipto, donde el héroe Moisés nació de una manera milagrosa, Mateo se siente en la obligación de decir: Jesús es el nuevo Moisés. Y Jesús, como nuevo Moisés, también va a tener un nacimiento milagroso, también Dios lo va a estar cuidando y también va a tener que enfrentar faraones de muerte. Y también por eso, a través del Evangelio de Mateo, Jesús, como el nuevo Moisés, subirá a la montaña como lo hizo Moisés al subir al Sinaí. Y si Moisés recibió las leyes en la montaña, Jesús también va a recibir, se va a legitimar como el Hijo amado de Dios en la montaña, ¿verdad? Y desde la montaña va a decir sus 5 grandes discursos que vamos a ir encontrando en el Evangelio de Mateo. Entonces, y también el otro motivo es para señalar que Jesús, como todos los personajes de su época, como todos los héroes de su época, tuvo nacimientos milagrosos y tuvo una infancia prodigiosa. Esto es muy importante de entender, que desde el punto de vista de aquella gente, los héroes pues nacían de vírgenes, un planeta brillaba más que otro, aparecía un cometa. O sea, para ellos no era nada extraordinario estos eventos. Esto era como parte del género literario para decir: esta persona va a ser grande. Entonces Jesús, el nacimiento de Jesús lo dice que Jesús nació en Belén. Históricamente podemos cuestionar todo esto. Parece ser que tiene un sentido más bien teológico. Todos los evangelios más bien relacionan a Jesús con Nazaret, Jesús nazareno, ¿verdad? Esta connotación. Pero a los evangelistas les parece oportuno relacionar su nacimiento con Belén. ¿Por qué con Belén? Porque Belén juega un papel importante en la teología mesiánica de aquella época. Belén está relacionada a David pastor. Y si Mateo quiere ganarse al pueblo judío cristiano que conoce estas profecías, tiene que hacer venir o tiene que relacionar el nacimiento de Cristo con Belén. Belén, casa de pan, casa de carne, que ahora no tiene pan, que no tiene carne, que no tiene paz, que está sitiada nuevamente por otros Herodes, porque los de Jerusalén otra vez ejercen su poder, su dominio. Y ya de verdad que se parte el corazón ver cómo Belén está en ruinas prácticamente. Estos son las ironías de la vida. Parece ser que históricamente no ha cambiado mucho, ¿verdad? En aquella época estaban los Herodes, ahora están los que tienen el poder, los de Israel, que avientan bombas. Cada día hay muertes, hay inocentes justamente en esta área. Muertes de personas que son víctimas de estos intereses humanos, ¿verdad? Entonces, Jesús nace dentro de en esta historia de Belén, porque va a ser el futuro pastor, va a ser el descendiente directo de David, ¿verdad? Y lo sitúa o lo relaciona con la figura de Herodes el Grande. Recordemos que la figura de Herodes el Grande es muy importante. Sabemos que Herodes el Grande, por Flavio Josefo, dice que murió en el eclipse de la luna, en una Pascua, muy probable en el año 4 antes de Cristo, o en el año 6 antes de Cristo. Hay estos márgenes históricos de
error, ¿verdad? Porque no sabemos tampoco históricamente cuándo nació Cristo. Acuérdense que Dionisio el Exiguo se equivocó a hacer todo el recuento de la historia, y hay un margen de error también, ¿no? Basándose en los elementos que él tenía, pues propuso que casi que con el nacimiento de Jesús puso el año 0, pero hay un margen de error entre 6 años o 4 años. Entonces es muy probable que los evangelios sean correctos en relacionar el nacimiento de Jesús con el reinado de Herodes. Recuerden que a la muerte de Herodes después se van a dividir todo el reino y el trono va a quedar maldito, lo va a dividir entre sus cuatro descendientes. Entonces, esto es, históricamente va a ser muy difícil, primeramente señalar cuándo exactamente nació Cristo, porque los evangelios están más preocupados por el sentido teológico, de decir, este niño también va a nacer en medio de estos conflictos, ¿verdad? La otra cosa que tenemos que hablar es si fueron magos o son sabios. Es muy probable que sean más bien gente estudiosa de los astros, gente sabia. ¿Por qué la magia no tenía buena reputación? La magia en la Biblia, todo lo que tiene que ver con magia, con juegos de azares, está prohibido. Con la necromancia, el consultar a los muertos, el hacer conjuros, amarres. Todo eso que a ustedes a lo mejor les gusta ir a consultar, está prohibido en la Biblia. Bueno, una cosa que esté prohibida y otra cosa que la gente realmente no lo haga. Y también decía Filón de Alejandría que los magos eran charlatanes y embaucadores, que no tenían buena reputación. También el emperador Suetonio, Suetonio decía que el emperador Tiberio había desterrado a todos los astrólogos de Roma alrededor del año 19 después de Cristo. Entonces, todas esas historias de la magia, si eran magos, si eran sabios, creo que por el contexto podemos especular más bien que son personas que se dedican al estudio de las ciencias. Y esto basado también en Filón de Alejandría, que decía que estos sabios eran hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, la religión de Irán, de Persia. Serían hombres religiosos y científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía y su repercusión en la vida de los seres humanos. Recuerden que la astronomía en esta región estaba muy adelantada y estaba la gente fascinada. Y también hay una gran conexión de esta gente judía con Babilonia. Recuerden que cuando se fueron al exilio, gran cantidad de judíos se quedó en Babilonia. Entonces, muy probablemente, entonces sean gente estudiosa. No se dice si eran 3, no se dice si eran más. ¿Por qué el número 3 se ha favorecido? Por los regalos que le ofrecen de oro, incienso y mirra. Pero bueno, una sola persona puede ofrecer los 3 regalos, ¿verdad? Pero parece que se ve más bonito en la postal, así que cada quien venga con su regalo. Como en las fiestas que a veces la gente hace, ¿verdad? Como que cada quien quiere decir, yo te traje algo, para que no digan que no venimos con las manos vacías. Bueno, los evangelios de apócrifos han desarrollado mucho esta historia y bueno, han puesto grandes cantidades desde 4, 6, 12 leyendas donde los magos se pierden, pero solamente leyendas. Ahora,
Dice el Evangelio que vienen de Oriente. Recuerden lo que está detrás de este Evangelio. Esta comunidad tiene que resolver el dilema. ¿Nos abrimos a otra comunidad, a otra realidad, a otras experiencias o nos cerramos? Estos son los eternos dilemas que también nosotros hoy tenemos en día. La iglesia o se abre a otra realidad, a acompañar a la gente con que es cada vez la sociedad se vuelve más compleja, o nos cerramos en la misa de latín, o nos uniformamos todos a las mujeres a usar el velo y los hombres estar cabizbajos, o nos abrimos a caminar con la gente que a lo mejor ya no le dice nada a nuestros rituales, nuestras liturgias, nuestra manera de evangelizar y que tenemos que aprender a ser más creativos. O nuestras iglesias se quedarán como museo y algunas personas parece que esto es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, en el fondo es cómo hacer de la evangelización un instrumento de conversión, cómo invitar a otra gente que cada quien adore a Dios desde su propia cultura, desde su propia experiencia, con lo que Dios le ha revelado. Y no podemos uniformar a todo mundo, ¿verdad? Y porque parece ser que estos son los problemas que tenemos ahora. La gente que quiere nuevamente cerrarse y decir esto es lo que nos identifica como católicos y no podemos nosotros estar abrazando otras experiencias. Y bueno, entonces es aquí donde uno tiene que estar haciendo estas discernimiento. ¿Usted qué cree? ¿La iglesia debe de cerrarse a buscar su propia identidad dentro o deberíamos de abrirnos a caminar con otras experiencias de familia, de gente, de pueblos, de culturas? Y yo creo que como estamos, parece ser que tenemos el mismo dilema que esta comunidad de Mateo, ¿verdad? Entonces, bueno, y por medio de estas enseñanzas se propone Oriente. ¿Pero de qué parte de Oriente? Oriente forma ser como una parte mítica. Por cierto, todos los seres angelicales vienen de Oriente, porque de Oriente viene la luz, como lo vamos a ver más adelante. Entonces se ha propuesto que los sabios venían de Persia, porque había una especie de leyenda urbana donde se creía que Zoroastro había predicho la venida de Jesús. Entonces, qué mejor manera de hacer venir a los sabios de Oriente. Otros creen que venían de Babilonia, porque en Babilonia había grandes centros, eran estudiosos de las estrellas, de la astronomía, y también por la conexión que tenía la comunidad judía de Babilonia con la comunidad judía de Jerusalén. Había estos intercambios. Recuerden que se habían quedado muchos allí en Babilonia y seguían pues manifestando estas conexiones, ¿verdad? Otros proponen que probablemente venían de Arabia. Apoyándose en los regalos que traen los magos, oro, incienso y mirra, se ha pensado que estos magos procedían de Arabia. Oro e incienso son los regalos que según Isaías, en Isaías 66 y el Salmo 17:15, van a traer los pueblos orientales a Jerusalén en los tiempos mesiánicos como regalo al rey y alabanza al Dios de Israel. Desde Madián y Sabá, regiones ambas de Arabia, del noroeste y suroeste respectivamente. Entonces, según Mateo, o según esta interpretación,
Mateo estaría haciendo cumplir la profecía de Isaías 66 y del Salmo 72:15, donde una multitud de dromedarios los va a inundar, van a venir procedentes de Madián, de Sabá, y les van a traer los oros, el incienso y la mirra. Pero también la otra interpretación es que el oriente puede ser solamente un símbolo en general, un símbolo teológico, porque ex oriente lux, del oriente viene la luz, que dice el dicho que atribuye la venida de un Salvador, precisamente desde la región donde nace el sol. Por eso también ustedes escuchan el Apocalipsis que un ángel de oriente, todos los ángeles venían de oriente. Entonces, ahí están las diferentes hipótesis, ¿verdad? Unos de Persia, unos que dicen que de Babilonia, otros que dicen que de Arabia para hacer cumplir la profecía, y otros simplemente que es un símbolo teológico. Así como Macondo, como la Comala de Rulfo, aunque Comala sí existe, pero en la mente del autor, Comala está más bien desarrollada, de Juan Rulfo, ¿verdad? Es algo simbólico. Y la idea de la estrella, bueno, esta estrella ha fascinado a medio mundo. Y para aquella gente no sería nada extraordinario que apareciese una estrella para guiar a una persona, ya sea para decir que iba a ser grande con su nacimiento o para fundar una ciudad. Virgilio, por ejemplo, en su obra de Eneida, cuenta que una estrella guió a Eneas al lugar donde debería de fundarse Roma. Flavio Josefo también habla de una estrella que se detuvo sobre Jerusalén y de un cometa que se mantuvo durante un año cuando cayó la ciudad, y dice: Dios cuida a los hombres y por medio de toda clase de señales premonitorias muestra a su pueblo el camino de la salvación. Y la otra historia es de que las estrellas siempre estaban relacionadas a los nacimientos extraordinarios de los grandes héroes. Y así tenemos que a través de la historia ha habido grandes interpretaciones o grandes respuestas a la estrella de Belén. Desde personas que creen que era una supernova, otros que era un cometa, y bueno, otros que era una conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno, y justamente sucedieron en tiempos del nacimiento de Jesús. Pero yo creo que todo esto es simbólico. Y vamos a hablar más adelante de la estrella, porque a Mateo le interesa, recuerden que a Mateo le interesa demostrar de que en Jesús se cumplen todas las profecías, que Jesús es el cumplimiento de toda la ley de Moisés, porque la comunidad de Mateo viene del trasfondo judío, está familiarizado con la ley. Entonces a Mateo le interesa que su comunidad entienda que Jesús es el nuevo Moisés, que cumplió todas las profecías. Y lo más importante de esta gente, sí, es el hecho de que se postren, que se inclinen, que se arrodillen. Entonces aquí ya hay un reconocimiento a la divinidad de Jesús. Recuerden que este evangelio fue muy posterior, ¿verdad? Que se escribe ya después de la muerte y la resurrección de Jesús, donde ya hay una cristología que está reconociendo a Jesús como divino. Entonces, si los otros pueblos que se están incorporando a la comunidad de Mateo han concluido con su búsqueda, con su peregrinar,
con su caminar discipular y han llegado a reconocer a Jesús como su Salvador, pues la comunidad no tendría ningún problema de aceptarlos, ¿verdad? Porque han hecho todo un proceso discipular hasta llegar al Salvador, no solamente de los judíos, sino ahora también de los paganos. Y por eso vienen a adorarle, ¿verdad? Entonces, toda esta historia de los sabios que vienen de Oriente, como está narrado en el Evangelio de Mateo, tampoco causaría grandes dificultades de entender. Fíjense que había un señor que se llamaba Tirídates, rey de Armenia, que vino de vino de Oriente a Roma, con los hijos de 3 jefes partos, vecinos suyos, y su viaje desde Oriente, el Éufrates, fue como una procesión triunfal. Roma entera estaba engalanada con faroles y guirnaldas, y las azoteas se llenaron de espectadores cuando el rey se presentó a rendir homenaje a Nerón. Tirídates le rindió homenaje a Nerón con las siguientes palabras: «Vengo a ti, Dios mío, a rendirte homenaje como lo hago con Mitras». Después de confirmarlo Nerón como rey de Armenia, el rey no regresó por el camino que había llegado, sino que volvió navegando por distintos caminos. Vean esta historia que está recogida en la literatura extrabíblica, muy similar también al recorrido que hacen los sabios. Vienen, reconocen en este caso a Nerón, lo reconocen como Dios, le rinden homenaje, y después es confirmado Tirídates como rey de Armenia, y Tirídates no regresa por el camino que llegó, sino que se va por otro camino. O sea, todas estas historias serían muy comunes para aquella gente, ¿verdad? No sería nada de extraordinario. Todas estas historias de que se sobresaltó toda Jerusalén es muy similar también a lo que experimentó el faraón con el nacimiento de Moisés. Esto es según Flavio Josefo. Entonces, todas estas historias de los de Herodes, que invita a la comunidad a buscar a los sabios, a los sacerdotes, que los llama, pues tiene varios problemas. Vamos a ver si realmente es histórico el relato de los sabios de Oriente. Hay muchas, no contradicciones, pero difícilmente uno va a creer en lo que está diciendo la narración. Piensen ustedes en el ejemplo de la estrella, y espero que no me vayan a crucificar. Una estrella que sale por Oriente, aparece sobre Jerusalén, que gira al sur hacia Belén, que se detiene en una casa. Una estrella que va a andar así como loca de un lado para otro. Seguramente que hubiese sido motivo de extrañeza. Los historiadores de aquella época hubiesen documentado semejante evento. Sin embargo, nadie registró en sus crónicas este comportamiento inusual de una estrella. Y la otra historia de que Herodes reunió amigablemente a los sabios, a los sacerdotes para preguntarles, pues esto es como juntar al león con el cordero o al lobo con el cordero, porque Herodes y los sacerdotes no se llevaban. Herodes era idumeo, nadie lo quería, nunca lo llegaron a aceptar, a pesar de que les embelleció el templo, les embelleció aquí, construyó allá, pero siempre había esos pleitos. Entonces esto realmente hace suponer que estamos ante un hecho más bien mitológico y no histórico. Y la idea de que Herodes no haya seguido literalmente él a indagar a Belén por aquel futuro rey, esto no se cree. Herodes mataba a todo mundo, era sanguinario, porque apenas su trono se pensaba que se lo iban a arrebatar,
los mataba. Bueno, y también toda la idea de que la muerte de estos niños, que no se narra en este evangelio, ¿no? La muerte de que Herodes mató a tantos niños, y el llanto de la madre Raquel tampoco se narra. No hay un relato, no hay una crónica extrabíblica que narre este comportamiento de Herodes. Es cierto que Herodes no se tentaba el corazón para matar a todo mundo, pero tampoco hay que colgarle milagritos. Entonces, ¿cuál es el simbolismo que está detrás de esta estrella? De esta narración. A Mateo le interesa demostrar de que Jesús es el Mesías, y con Jesús se llega a realizar todas las profecías, especialmente la profecía de Balán. Balán, que en vez de maldecir al pueblo de Israel, dice de ese pueblo: veo surgir el cetro de la estrella de Jacob, el cetro de Israel. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Y con esa profecía que aparece en el libro de los Números, Mateo está diciendo: Jesús es la luz que ilumina a todo el nuevo pueblo de Israel, que ya no está solamente limitado por la sangre, por la raza o por la ley. Jesús y su salvación se ofrece a todas las personas que hagan camino discipular como los sabios de Oriente, que vengan, que se postren y que le ofrezcan a Dios su vida misma. Qué pena que se me acabó el tiempo, no pude desarrollar un poquito más todas estas historias. Pero bueno, hermanos y hermanas, espero que se apunten a este curso del profesor Picasa. Si todavía no lo hacen, háganlo. Vamos a comenzar ya comenzamos el lunes, y sería una pena que ustedes no estuvieran presentes. Visítenos en www.ibicla.org y suscríbanse. Y que la estrella de Jesús, la luz de Cristo Jesús, ilumine su vida, y ustedes también hagan ese camino discipular. Y cuando encuentren a Cristo Jesús en el pobre, en el hambriento, en el migrante, póstrense en servicio y reconozcan en todos los pobres, en los marginados, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.